Estás exhausto, agotado de esa mediocridad espiritual que, de forma insidiosa, se disfraza de auténtica religiosidad. Cansado de una fe tan superficial que apenas consigue humedecer la punta de tus sandalias cuando el vasto e inmenso océano de la divinidad se extiende majestuoso ante ti. Te exhorto a mirar profundamente hacia tu interior y luego, con la misma intensidad, a escudriñar tu entorno. ¿Qué es lo que verdaderamente percibes? Una miríada de nombres inscritos en los registros eclesiásticos. Sí, pero simultáneamente, almas desoladas, vacías como un tambor hueco que solo emite un ruido sin resonancia ni sustancia alguna. Vidas que se autodenominan cristianas, pero que, en esencia, no son más que un tedioso listado de prohibiciones y obligaciones impuestas, muy distantes de ser una vivificante experiencia de poder transformador y de la acción sobrenatural del Creador. Nos hemos contentado de forma alarmante. Nos conformamos con las insignificantes migajas que, de manera ocasional, caen de la suntuosa mesa de la prosperidad mundana. Mientras tanto, el banquete celestial de Dios, la plenitud desbordante de su Espíritu, nos aguarda con una promesa firme, completamente disponible, clamando con vehemencia por ser plenamente asimilado y experimentado. ¿Dónde se ha disipado la santa indignación? ¿Dónde yace ese quebrantamiento genuino, esa angustia profunda que debería nacer de la ausencia flagrante del poder de Dios en nuestra existencia cotidiana y en la generación que hoy nos precede? La cima de la fe te invita a despertar. Te autodenominas fervientemente cristiano, con la convicción de quien porta un título honorable. Sin embargo, permíteme interrogarte con el peso y la trascendencia de una eternidad que se cierne. ¿Eres, en el fondo, un verdadero cristiano, un seguidor apasionado y comprometido del Mesías, o simplemente un asiduo asistente a los servicios religiosos dominicales? ¿Eres acaso un mero consumidor pasivo de sermones de autoayuda espiritual, pulcros en su forma, pero lamentablemente desprovistos de filo y de verdadera capacidad para cortar la raíz del pecado? ¿O quizás te has convertido en un repetidor autómata de clichés evangélicos, tan trillados y vacíos que carecen por completo del poder inherente para transformar una sola vida, y mucho menos para subvertir o poner el mundo de cabeza, como lo hicieron los primeros apóstoles? ¿Dónde se halla la llama, esa combustión interna, esa pasión inextinguible que impulsó a los discípulos a trastocar los cimientos del vasto imperio romano? ¿Dónde reside la vida, la zoe divina que Jesús prometió en una abundancia desbordante para aquellos que depositan en Él su fe inquebrantable? ¿Dónde se esconde el poder que hace temblar al pecador más impenitente, que restaura la salud al enfermo desahuciado, que libera al oprimido de sus cadenas invisibles? ¿Dónde está la gloria, esa manifestación tangible de la presencia divina, que por derecho debería llenar cada rincón de su casa, de su congregación, de tu propia existencia? Te conformas sin reparo con una fe que no exige renuncia alguna, que no desafía el cómodo statu quo, que evade la confrontación directa con el pecado arraigado, que en esencia no demanda absolutamente ningún sacrificio personal. La fe tibia, la fe anodina, esa misma fe que es cómodamente tolerada e incluso discretamente elogiada por el mundo, precisamente porque no representa amenaza alguna para sus sistemas y sus valores. Es la fe que se amolda sin la menor fricción a tu rutina diaria, encajando perfectamente entre tus horas de trabajo, tus momentos de ocio y tu necesario descanso, sin provocar la más mínima incomodidad, sin la fuerza de arrancar un solo ídolo de tu corazón, por más arraigado que esté. Es esa la fe que verdaderamente salva del abismo de la perdición. Es esa la fe que, según las Escrituras, tiene el poder de mover montañas imponentes. Es esa la fe capaz de pulverizar las fortalezas del infierno y de abrir, de par en par, las puertas del cielo eterno. Responde a estas preguntas, no a mí, sino delante del Dios vivo, el soberano del universo, con la honestidad más brutal que poseas.
Oras con fervor, luchas en la intimidad de tu oración. ¿Realmente disfrutas de la comunión profunda con el Creador? ¿O acaso tus oraciones no son más que una fría enumeración de peticiones egoístas, susurradas con prisa antes de conciliar el sueño, o pronunciadas con un tono monótono y desganado en la mesa a la hora de la cena? ¿Dónde se encuentran esos suplicantes, esos intercesores que derraman lágrimas, que gimen con dolores de parto espirituales, que se postran con absoluta entrega delante de Dios hasta que los cielos se rasgan y el poder divino se manifiesta de manera innegable? ¿Dónde están esos guerreros de la intercesión que no aceptan un no por respuesta del Altísimo, que persisten con una tenacidad incansable hasta que la voluntad de Dios se materializa en la tierra con la misma perfección con la que se cumple en el cielo? Mira con sinceridad tu vida actual. Observa con ojos críticos tu iglesia. ¿Vives acaso la plenitud del poder sobrenatural que se describe con vívida claridad en cada página del Nuevo Testamento? ¿Manifiestas de forma evidente los dones del Espíritu Santo o permanecen dormidos en tu interior? ¿Eres testigo ocular de milagros asombrosos sucediendo ante tus propios ojos o son solo historias de antaño? ¿Sientes el vibrante pulsar de la vida divina, la mismísima energía del Creador, corriendo impetuosa por tus venas, impulsándote a amar lo que humanamente parece imposible, a perdonar lo imperdonable, a atreverte a lo inexpresable por un Dios que es simultáneamente santo e infinitamente poderoso? Posees una pasión ardiente y devoradora por las almas perdidas, una pasión que te consume, que te roba el sueño, que te lleva a derramar lágrimas genuinas por aquellos que marchan irremediablemente hacia la condenación eterna, ajenos a la esperanza que les aguarda. ¿O eres, lamentablemente, como la vasta mayoría, un creyente raquítico, anémico en lo espiritual, subsistiendo de las sobras de una fe que alguna vez pudo ser vibrante, un individuo que teme la confrontación directa con la verdad, que huye despavorido de la santidad que purifica y del sacrificio que redime? Un cristiano que, paradójicamente, encaja a la perfección en la cosmovisión del mundo sin ser siquiera notado, sin generar odio ni persecución, sin representar la más mínima amenaza para el reino de las tinieblas. Si tu vida no le está causando una profunda incomodidad al infierno, es sumamente probable que tampoco le esté proporcionando consuelo alguno al cielo. Visita la cima de la fe para más contenido transformador. Pero, ¿qué nos ha arrastrado, de manera tan gradual como insidiosa, a este lamentable estado de profunda anemia espiritual? La respuesta a esta crucial pregunta yace en una realidad que, siendo a la vez profunda y peligrosamente arraigada, exige ser confrontada con valentía y sin ambajes. Amigos, la verdad, aunque a menudo dura y escabrosa, es la única fuerza capaz de liberar verdaderamente al espíritu humano. La iglesia de hoy, en su vasta y abrumadora mayoría, se encuentra sumida en un estado de letargo, de coma espiritual profundo. Poseen una apariencia de piedad, un ropaje religioso exterior, pero niegan y carecen del poder intrínseco de esa piedad, tal como fue proféticamente advertido en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, una escritura que resuena con una actualidad estremecedora. Tienen la inmaculada palabra de Dios en sus manos, abierta y accesible, pero de manera lamentable, no la aplican con sinceridad en lo más recóndito de sus corazones. Entonan himnos vibrantes sobre el fuego purificador del espíritu y sobre el anhelado avivamiento, pero apenas perciben una débil chispa de esa promesa en el curso de sus servicios y congregaciones. Predican con elocuencia sobre la resurrección gloriosa de Cristo. Sin embargo, viven sus vidas como si la muerte tuviera la última y definitiva palabra, como si el sepulcro aún fuera la morada permanente de nuestro Salvador y no un mero pasaje hacia la vida eterna. La mayor tragedia que aflige a la iglesia contemporánea, clamaba el profeta Leonard Ravenhill con la voz quebrada por la pasión y la mirada penetrante de un águila,
no reside en la apostasía rampante del mundo circundante, sino en la abrumadora apatía de los propios santos. Apatía, indiferencia, una búsqueda desesperada y obsesiva por la comodidad por encima de cualquier otro valor o principio. Preferimos, con una inquietante persistencia, la mullida comodidad del sofá hogareño al altar de sacrificio donde la vida se consagra. Optamos por la brillante pantalla del celular en lugar de la Biblia abierta, cuyas páginas contienen verdades que transforman. Damos más crédito a la volátil opinión humana que a la voz tronadora e infalible de Dios. Observamos a pastores que operan más como gerentes de empresas o administradores de organizaciones que como verdaderos hombres de Dios, cuyo celo debería estar centrado en las almas. Están desproporcionadamente preocupados por presupuestos abultados y números crecientes, por estrategias ingeniosas de crecimiento y por la popularidad efímera, en lugar de angustiarse por almas agonizantes, por corazones quebrantados que claman por sanidad, y por la gloria de Dios que, tristemente, parece haberse desvanecido de muchos púlpitos. Recuerda, para una fe profunda, suscríbete a la cima de la fe. Vemos líderes espirituales que pronuncian sermones inmaculados, psicológicamente complacientes, repletos de anécdotas divertidas y superficiales, pero que, en su esencia, no perforan el alma, no exponen el pecado como una llaga abierta y dolorosa, no claman con vehemencia por la santidad innegociable ni por el poder sobrenatural del Espíritu. No consiguen que el pecador empedernido tiemble, ni por un instante, delante de la majestad abrumadora de un Dios santo e inmutable. ¿Dónde se encuentra esa predicación incendiaria, esa proclamación ungida que arranca el alma directamente del infierno y la arroja, con una fuerza imparable, a los brazos abiertos del Salvador? ¿Dónde está la predicación que confronta al creyente tibio, que lo impulsa a la reflexión y lo lleva a derramar lágrimas, a implorar con desesperación por una nueva vida, una nueva unción que renueve su espíritu? Nos hemos transformado en expertos artífices de un evangelismo superficial que no demanda un arrepentimiento profundo y genuino. Hemos forjado una versión de cristianismo sin un costo verdadero, una conversión sin una transformación radical del ser. Ofrecemos con preocupante asiduidad un evangelio diluido, dulcificado, infelizmente mezclado con humanismo, que resulta agradable a los oídos y que masajea el ego de quienes lo escuchan, pero que, lamentablemente, carece del poder real para rescatar el alma del infierno. No logra santificar el corazón ni llenar el espíritu con la presencia divina. Decimos, con una simplicidad engañosa, acepta a Jesús, pero rara vez inquirimos con la seriedad que amerita. ¿Estás verdaderamente dispuesto a morir con Jesús, a cargar su cruz con determinación, a perder tu propia vida para hallarla en Él? En su plenitud, el resultado de esta aproximación edulcorada es, sin duda, una generación de creyentes desprovistos de convicción, carentes de poder sobrenatural, sin la pasión que consume y, por ende, sin un impacto significativo en el mundo que los rodea. Vivimos inmersos en un planeta sumido en densas tinieblas, un mundo agonizante, sediento de algo genuino, algo que funcione de verdad, algo que aporte una esperanza auténtica en medio del caos y la desesperación imperantes, y que ofrece la Iglesia, en su gran mayoría, a esta humanidad doliente. Un espectáculo de luces y efectos visuales, una música emocionante que apela a los sentidos, una palabra de consuelo superficial, vacía de poder real para sanar la herida profunda del alma. No me malinterpretes, por favor. No he venido aquí con la intención de denigrar, ni de señalar con una acusación vacía y carente de propósito constructivo. Estoy aquí para sacudir tu alma, para despertarte de tu letargo, para remover tu espíritu hasta que la complacencia caiga de ti como polvo inútil, y la sed incontrolable por Dios se vuelva una urgencia insoportable en tu interior. Estoy aquí para encender una llama, una santa insatisfacción en lo más recóndito de tu corazón, que te impulse a buscar más allá de lo superficial.
Te preguntarás, con una legítima inquietud, ¿dónde se ha desvanecido el poder que sanaba a los enfermos, que expulsaba demonios con autoridad, que incluso resucitaba a los muertos? ¿Dónde está la osadía intrépida que enfrentó imperios, que transformó ciudades enteras, que llevó a naciones a arrodillarse reverentemente delante del nombre que está por encima de todo nombre? La cima de la fe es tu fuente para encontrar respuestas. La respuesta a estas preguntas apremiantes no constituye un misterio oculto ni una verdad esotérica reservada para unos pocos iluminados, sino una verdad fundamental que, lamentablemente, ha sido olvidada, descuidada y relegada. Ha sido apartada o, en el mejor de los casos, reducida a una doctrina fría y académica, en lugar de ser una experiencia viva, dinámica y profundamente transformadora. Amigos, existe una llave vital que ha sido extraviada en los recobendos de la historia eclesiástica, minusvalorada o convertida en un mero concepto teológico, en lugar de ser esa vivencia plena, activa y revolucionaria que tiene el poder de redefinir nuestra existencia. Esa llave, crucial para todo, es el Espíritu Santo. No estamos discurriendo aquí sobre un simple soplo de aire etéreo, ni sobre un poder vago e impersonal, una suerte de energía cósmica difusa. No, estamos hablando de una persona, la augusta tercera persona de la bendita Trinidad, el ejecutor soberano de la voluntad divina, el agente activo del avivamiento genuino, aquel que nos convence de pecado con una dulzura irresistible. Es el Espíritu Santo quien nos regenera espiritualmente, quien nos conduce a toda verdad, quien nos capacita de manera sobrenatural para vivir una vida cristiana auténtica y victoriosa. Él nos imparte el poder necesario para testificar con autoridad innegable, para vivir en santidad práctica y para, si la circunstancia lo exige, entregar nuestra propia vida por amor a Cristo. Él no es una fuerza etérea, es una persona, una entidad divina que manifiesta el poder ilimitado de Dios mismo. Jesús, antes de ascender a los cielos, conociendo la naturaleza temerosa y falible de sus discípulos y la profunda humanidad que les caracterizaba, no les instruyó con una lista de tareas mundanas. No les dijo, vayan y edifiquen majestuosas catedrales, ni tampoco, vayan y creen elaborados comités y programas de evangelismo ingeniosos. Tampoco les encargó, vayan y organicen conferencias o seminarios teológicos para debatir sobre mi persona. ¿Qué fue lo que, con autoridad divina, les mandó? Él les dijo, de manera categórica, permaneced vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto, tal como leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Y reafirmando esta promesa fundamental, en Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús declaró con una autoridad inconfundible, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. La palabra utilizada aquí es dunamis, que significa fuerza explosiva, poder inherente, fuerza capacitadora. Eso es precisamente lo que poseía la iglesia primitiva en su esencia. Eso es lo que, con una tristeza abrumadora, nosotros hemos perdido miserablemente, o, peor aún, hemos intercambiado por una imitación barata y carente de vida. Ellos, los primeros creyentes, no disponían de métodos humanos sofisticados ni de presupuestos abultados, pero tenían lo más esencial, el Espíritu Santo en plenitud. Reflexiona conmigo por un momento. ¿Qué factor transformó a Pedro, ese pescador impulsivo, negador y cobarde que, en un momento de debilidad humana, había maldecido e incluso jurado no conocer a Jesús? ¿Qué lo convirtió en un predicador audaz y sin temor, que se levantó con autoridad el día de Pentecostés y confrontó a una multitud de miles de judíos, llevando a que 3,000 almas se rindieran a Cristo en un solo e impresionante día? La cima de la fe explora estos milagros. ¿Qué lo impulsó, tan solo unos días después, a sanar a un cojo de nacimiento en la puerta del templo con una sola palabra,
manifestando un poder que trascendía lo natural. No fue, de ninguna manera, un curso intensivo de teología avanzada, ni un entrenamiento sofisticado de oratoria, ni siquiera una sesión de terapia psicológica para superar sus miedos arraigados. Fue, sin lugar a dudas, el poder inmenso del Espíritu Santo que lo llenó por completo, lo capacitó sobrenaturalmente y lo impulsó a una audacia que sobrepasaba cualquier comprensión humana. ¿Qué fue lo que dotó a Esteban, un simple diácono elegido para servir mesas y distribuir ayuda, con una sabiduría y un fervor tan extraordinarios en su predicación que sus adversarios, hombres instruidos y religiosos, no podían resistir la verdad que fluía poderosamente de sus labios ungidos, que le permitió ver el cielo abierto y a Jesús, el Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre mientras era apedreado cruelmente hasta la muerte a causa de su inquebrantable fe en el Evangelio? Fue, sin vacilación alguna, el poder del Espíritu Santo. Él estaba, como lo registra Hechos, capítulo 6, versículos 3, 5 y 10, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, una plenitud que le otorgó gracia y fuerza. ¿Qué fuerza sobrenatural impulsó a Saulo, el implacable perseguidor de los cristianos, aquel que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, a transformarse de un asesino celoso a un apóstol de las naciones, dispuesto a soportar naufragios, azotes brutales, prisiones oscuras, hambre atroz, sed insoportable, frío penetrante, peligro constante de salteadores, peligro de sus propios hermanos, peligro en la ciudad, peligro en el desierto y un sinfín de adversidades, que lo capacitó para fundar iglesias por todo el mundo conocido, llevando el Evangelio transformador donde nunca antes había sido anunciado. Fue, sin titubeos, el poder inmenso del Espíritu Santo. Él mismo afirmó que no predicaba con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, como leemos en la primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 4. Sin la presencia y el poder del Espíritu Santo, somos como un carro de carreras de última generación, hermoso, reluciente, pero desprovisto de combustible, inútil, simplemente parado. Somos como un velero majestuoso sin viento en sus velas, estacionados, inertes, a la deriva en un mar sin rumbo. Somos como un cuerpo humano sin el aliento vital, muertos, sin vida. El Espíritu Santo no es un lujo opcional, una conveniencia para los creyentes más dedicados, sino una necesidad absoluta e indispensable para cada creyente que anhela vivir una vida cristiana auténtica, dinámica y verdaderamente victoriosa. Él no es una alternativa, sino la esencia misma, el motor que impulsa, la fuente inagotable de energía de la vida cristiana. Él es el único medio por el cual cualquiera de nosotros puede ser verdaderamente cristiano, verdaderamente victorioso sobre el pecado y las tinieblas, verdaderamente fructífero en el reino de Dios y verdaderamente impactante en este mundo que se encuentra sumido en una profunda oscuridad. Anhelas el poder que transforma. Deseas vehementemente ver tu vida transformada radicalmente, de agua insípida a vino exquisito, como en las bodas de Caná. Quieres contemplar tu iglesia avivada, no por programas ingeniosos o estrategias humanas, sino por el fuego consumidor que desciende del cielo mismo. Anhelas ver tu nación impactada por la gloriosa presencia de Dios, experimentando un despertar espiritual sin precedentes. Entonces, debes transformarte en un buscador incansable del Espíritu Santo. No me refiero a la teoría abstracta, ni a la doctrina seca y estéril, sino a la experiencia personal y diaria de su plenitud desbordante. Él no es una historia antigua, un recuerdo del pasado. Él es una realidad presente, palpable, transformadora. Para una fe viva, la cima de la fe es el lugar. Pero si Él es tan generoso en su oferta, si el poder está tan abundantemente disponible, si la promesa es universal y se extiende a todos los que creen, ¿por qué entonces la vasta mayoría de nosotros no estamos llenos de su presencia? ¿Por qué nuestros graneros espirituales, que deberían desbordar,
se encuentran vacíos y polvorientos, mientras los ríos de Dios fluyen con una abundancia que está lista para inundar y refrescar toda la tierra. La respuesta radica en la existencia de barreras, muros invisibles pero poderosos, que construimos nosotros mismos, ladrillo a ladrillo, con nuestras propias manos y decisiones. Estos muros nos separan de la fuente de todo poder, de la plenitud inagotable del Espíritu Santo. Son los pecados ocultos, esos secretos sombríos que guardamos celosamente. Son las actitudes erróneas, la soberbia disfrazada de humildad, la falta de disciplina espiritual y la negligencia crónica en nuestra búsqueda de Dios. Primeramente, y con una honestidad brutal, piensa en el pecado no confesado y por ende no abandonado. Esa suciedad espiritual que ciega nuestra percepción y ahoga la voz del Espíritu en nuestro interior. La hipocresía que nos envuelve. Cantamos himnos melancólicos sobre la santidad inmaculada, mientras acariciamos el pecado en lo más recóndito de nuestros corazones. Lo albergamos en nuestros pensamientos más íntimos, en nuestras actitudes secretas, en nuestra vida oculta. Predicamos con fervor sobre la pureza inquebrantable, pero vivimos, paradójicamente, en la impureza, en el engaño sutil, en la mentira descarada, en la pornografía clandestina, en la calumnia insidiosa, en la codicia voraz que consume el alma. El Espíritu Santo es un Espíritu Santo. Él no cohabita plenamente con la suciedad moral y la iniquidad persistente. Él no puede llenar un vaso que está atascado con la escoria del mundo y de la carne corrupta. Él es el Espíritu de la santidad y Él no se compromete con el pecado. El Salmo, capítulo 66, versículo 18, nos advierte con solemnidad: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Reflexiona profundamente sobre esto. No se trata solo de ser perdonado. Se trata de ser escuchado por Dios, de abrir el canal para ser lleno de su poder. La plenitud del Espíritu Santo es para los santos, no para los perfectos, porque en esta carne nadie lo es, sino para aquellos que están inmersos en un proceso genuino de santificación, que aborrecen el pecado con un odio santo, que lo confiesan con dolor y contrición. Aquellos que lo abandonan con una determinación férrea, que anhelan la pureza más que la comodidad efímera o el placer pasajero. Escondes algo en tu corazón, un secreto sombrío que te carcome por dentro, un hábito pecaminoso que nadie más conoce, una pasión ilícita que te niegas a soltar, una amargura no resuelta que te envenena el alma, un perdón negado que te encadena, una mentira que sostienes con obstinación, una injusticia que practicaste y no reparaste. Ten la certeza de que esto es un impedimento monumental, un bloqueo gigantesco que te separa del flujo divino. No puedes llenar una botella que ya está atestada de lodo y suciedad. Primero debe ser vaciada por completo, purificada por el poder de la sangre de Cristo y lavada por el agua viva de la palabra. El Espíritu Santo es delicado y sensible. Él es un espíritu de amor incondicional, pero también de pureza inmaculada. Él es entristecido por el pecado, tal como lo afirma Efesios, capítulo 4, versículo 30. Y un espíritu entristecido no puede fluir en plenitud en tu vida, no puede manifestarse con todo su poder. Quita los escombros de tu vida, limpia el vaso de tu corazón, y Él vendrá con su gloria. Busca más en la cima de la fe. En segundo lugar, y con la misma gravedad, la oración fría, apática y superficial constituye una ausencia flagrante del clamor genuino que tiene el poder de mover los cielos. Ya lo he mencionado, pero siento la imperiosa necesidad de martillar esta verdad en lo más profundo de tu alma hasta que penetre tus huesos y se convierta en una convicción inquebrantable. Ravení, con su voz de trueno, clamaba: ningún hombre es más grande que su vida de oración, y tristemente, la vasta mayoría de nosotros somos espiritualmente enanos, raquíticos, marchitos, precisamente porque somos enanos en la oración. Invertimos horas y horas en redes sociales, sumergidos en el entretenimiento fútil, en un trabajo sin fin que consume nuestra energía,
y en un sueño excesivo que nos sume en el letargo. Pero, ¿cuántos minutos, verdaderos minutos de lucha espiritual, de gemido profundo, de clamor agonizante, dedicamos a la oración con Dios? La oración no es un monólogo de peticiones egoístas susurradas al aire. Es una comunión profunda e íntima, una lucha espiritual incansable con Dios y contra las fuerzas de las tinieblas. Es una guerra sin cuartel contra el infierno y contra la carne corrupta. Es el altar sagrado donde nos encontramos cara a cara con el fuego consumidor de la presencia divina. El Espíritu Santo no es derramado sobre los perezosos, sobre aquellos que evaden la disciplina espiritual. Él es derramado abundantemente sobre quienes buscan con un fervor ardiente, sobre quienes ayunan y se humillan de corazón, sobre quienes golpean la puerta del cielo con persistencia hasta que ésta se abre de par en par, sobre aquellos que piden con tenacidad, que buscan con una determinación inquebrantable hasta encontrar lo que anhelan. Pedro y los demás apóstoles no estaban perdiendo el tiempo en el cenáculo, estaban perseverando en oración. Estaban orando con un propósito ardiente, con un hambre desesperada por la manifestación divina, con una unión de espíritu que los impulsaba a buscar sin descanso hasta que el cielo se abrió y el Espíritu descendió como un vendaval impetuoso. Anhelas el poder de ser lleno, entonces comienza a orar. Y no me refiero a oraciones de 5 minutos apresuradas o a esas breves plegarias antes de dormir que apenas duran un segundo. Me refiero a oraciones que doblan tus rodillas, que hacen sudar lágrimas de tu alma, que provocan un temblor en tu cuerpo y un clamor desde lo más profundo de tu ser más de ti. Señor, no soporto más vivir así. Necesito desesperadamente tu poder. No te levantes de la oración hasta que hayas encontrado a Dios. En tercer lugar, con gran advertencia, permítame señalar el peligro de la autosuficiencia y el orgullo espiritual, esa ceguera del alma que nos hace confiar en la carne. Nuestra soberbia. Cuán sutil, pero a la vez, cuán destructiva es nuestra arrogancia espiritual. Creemos ingenuamente que poseemos un vasto conocimiento. Pensamos que somos lo suficientemente fuertes para enfrentar los desafíos de la vida cristiana por nosotros mismos. Confiamos desmedidamente en nuestra inteligencia humana, en nuestros diplomas teológicos, en nuestras habilidades naturales y talentos innatos. Depositamos nuestra fe en nuestros métodos ingeniosos, en nuestros programas eclesiásticos perfectamente estructurados, en nuestros recursos financieros abundantes. Pero la palabra de Dios nos advierte en Santiago, capítulo 4, versículo 6. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Él jamás llenará un vaso que ya se considera lleno de sí mismo, atestado de sus propios logros, de sus propias opiniones preconcebidas, de su propia sabiduría limitada. Piensa en un vaso que se niega obstinadamente a ser vaciado, aun cuando a su lado desborda una fuente de agua cristalina y vivificante. Este vaso nunca será llenado. El Espíritu Santo solo desciende sobre los quebrantados de corazón, sobre los humildes de espíritu, sobre aquellos que llegan al límite de sus propias fuerzas y claman con el corazón en pedazos. No puedo hacer esto solo, Señor. Soy débil, soy inútil sin ti. Te necesito desesperadamente. Necesito tu poder sobrenatural para vivir una vida cristiana que verdaderamente te honre. ¿Alguna vez has experimentado en lo más profundo de tu ser tu total y absoluta incapacidad, tu debilidad intrínseca, tu bancarrota espiritual completa sin la intervención divina del Espíritu? ¿O aún te aferras con terquedad a tus propias fuerzas y crees que puedes llevar a cabo la vida cristiana por ti mismo, con tu propio esfuerzo y buena voluntad? Mientras te aferres a tu autosuficiencia, a tu orgullo, a ese yo sé que te impide aprender y crecer, el Espíritu Santo permanecerá a distancia, esperando pacientemente que te rindas por completo, que te vacíes de ti mismo para que Él pueda llenarte hasta rebosar. Él no comparte su gloria con la carne humana. Y por último, pero no menos importante, el miedo al precio y a la entrega total.
El peso de la cruz, lamentablemente, ignorado. Ser lleno del Espíritu Santo es, sin lugar a dudas, costoso. No en el sentido financiero, material, sino en el sentido más profundo de la entrega total de ti mismo. Significa morir a ti mismo, a tus propios deseos egoístas. Implica renunciar al control de tu propia vida. Es entregar cada área de tu existencia, cada ambición personal, cada relación significativa, cada sueño más anhelado, cada fracaso más vergonzoso, cada momento de tu día y de tu eternidad al señorío absoluto de Cristo. Es permitir que el Espíritu Santo tenga total y absoluta libertad para guiarte, para usarte, para reprenderte, para moldearte de la manera que Él desee, cueste lo que cueste, sin importar el sacrificio. Apoya la cima de la fe para un camino de transformación. ¿Estás verdaderamente dispuesto a ser ridiculizado por el mundo, a ser malentendido incluso por tus propios hermanos en la fe? ¿Estás dispuesto a perder amigos, a renunciar a la fama efímera, a la fortuna material, a las comodidades que tanto aprecias, a tus planes personales, a tu seguridad financiera? ¿Estás dispuesto a ir a donde Él te mande, a hablar lo que Él te mande, a hacer lo que Él te mande, aunque eso signifique dolor, sacrificio, sufrimiento e incluso, quizás, vergüenza a los ojos de los hombres? Muchos de nosotros queremos el poder sobrenatural sin pagar el precio de la renuncia. Queremos el fuego purificador sin la purificación dolorosa. Anhelamos la bendición divina sin el quebrantamiento del alma. Deseamos la unción celestial sin la humillación que precede a la gloria. Eso, mi amigo, es un evangelio falso, un evangelio de conveniencia, desprovisto de poder. No puede haber plenitud del Espíritu sin una entrega radical y sin reservas, sin una completa crucifixión del yo, de la carne egoísta. El Espíritu Santo no entra en tu vida como un huésped casual, que se aloja por un tiempo y luego se marcha. Él exige la casa entera, la posesión total de tu ser. Entonces, ¿cómo podemos ser llenos de ese poder transformador del Espíritu Santo? No se trata de una fórmula mágica de 3 pasos, un truco esotérico que garantice la unción. Es un camino de rendición radical, de un anhelo desesperado y de una búsqueda implacable por un Dios que, en su infinita gracia, anhela derramarse sobre sus hijos con plenitud. El primer paso crucial es cultivar un hambre insaciable, ese anhelo que quema el alma y no la deja en paz. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, nos enseñó Jesús en Mateo, capítulo 5, versículo 6. Tienes hambre, un hambre que no puede ser saciada por el entretenimiento fugaz, por la comida abundante, por el éxito profesional, por el dinero, por el estatus social. Posees una sed que solo el agua viva de Dios puede apagar, que solo la plenitud del Espíritu puede satisfacer plenamente. Si no sientes esa hambre, comienza a pedírsela a Dios. Clama por ella, llora por ella. Dile con sinceridad: Señor, quita mi apatía. Arranca de mí esta indiferencia mortal. Despierta en mí un hambre y sed por ti, por tu espíritu, por tu poder, por tu avivamiento, que sobrepase cualquier otro deseo terrenal. Hazme gemir y anhelarte más que al aire que respiro. Dios no llena depósitos llenos de vanidad y autosuficiencia. Él llena los vasos vacíos. Él llena a los que se humillan, a los que se vacían de sí mismos, a los que admiten su necesidad desesperada, a los que reconocen su bancarrota espiritual sin Él. Para crecer en tu fe, suscríbete a la cima de la fe. El segundo paso es un arrepentimiento radical y continuo, un regreso genuino al Dios Santo. El arrepentimiento no es simplemente una oración rápida de 5 segundos murmurada al azar. Es un cambio profundo de mente, de corazón y de dirección en la vida. Es darle la espalda al pecado con una convicción tan profunda que lo aborrezcas, que lo vomites de tu vida y corras directamente a los brazos misericordiosos de Dios. Es un proceso diario, constante, de confesar y abandonar todo aquello que entristece al Espíritu Santo, todo lo que no agrada a Dios. Clama: quita mi basura, Señor. Quema las impurezas en mí.
Santifícame por tu fuego consumidor. Sé brutalmente honesto contigo mismo. No te engañes. ¿Qué pecado estás acariciando, ya sea en secreto o abiertamente? ¿Qué área de tu vida has retenido obstinadamente de Dios? ¿Qué ídolo, por sutil que sea, está ocupando en tu corazón el lugar que le pertenece solo a Él? Confiesa sin reservas. Abandona con determinación. Busca la purificación que solo la sangre preciosa de Jesús puede otorgar y la purga que solo el Espíritu puede realizar. Permite que el Espíritu revele lo que está escondido en las profundidades de tu ser y te capacite para lidiar con ello de manera efectiva. El tercer paso es la entrega total y sin reservas, poniendo absolutamente todo en el altar de Dios. Pon todo en el altar. Tu vida entera, tu familia, tu futuro incierto, tus miedos más profundos, tus sueños más ambiciosos, tus fracasos más vergonzosos, tus éxitos más loables. Todo sin esconder nada, sin retener nada, ni un solo fragmento de tu ser, cada deseo, cada aspiración, cada anhelo. Esto es precisamente lo que Jesús quiso decir cuando nos instó a tomar su cruz y seguirle. La cruz, recordemos, es un instrumento de muerte. Necesitas morir a ti mismo, morir a tus propios deseos egoístas, a tu propia voluntad caprichosa, a tus propios planes preconcebidos. Morir a la opinión fluctuante de los hombres, morir a todo aquello que te impide ser completamente suyo. Ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí, declara Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Esto no es solo un versículo bonito para citar con elocuencia. Es una realidad viva y poderosa que el Espíritu Santo opera en aquellos que se rinden a Él por completo, sin reservas, sin un pero o un sí condicional. Este nivel de entrega es fundamental para la plenitud. El cuarto paso es buscar con desesperación en la oración, ese grito del alma sedienta. No conviertas la oración en una rutina monótona, en una tarea más en tu lista de quehaceres religiosos. Haz de ella un estilo de vida, una respiración espiritual constante, una batalla continua en el ámbito invisible. Busca a Dios con la misma desesperación de un hombre ahogándose que busca aire, con la misma intensidad de un hombre perdido en el desierto implorando por una gota de agua, con la misma pasión de un moribundo clamando por vida. Ora por horas si es necesario. Ora hasta que el Espíritu Santo tome control de tus palabras, de tus súplicas, de tus gemidos inarticulados. Ora hasta que sientas la presencia de Dios tan palpable que el cuarto donde te encuentras se llene de su gloria. Ora hasta que tu carne se someta completamente al Espíritu. Ora hasta que la fe se levante en ti con una fuerza inquebrantable y sepas, sin sombra de duda, que Dios escuchó tu clamor. Piensa en Elías en el Monte Carmelo. Él no pronunció un sermón filosófico. Él oró. Él clamó a Dios y el fuego cayó del cielo, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras e incluso el agua en la zanja. Ese mismo Dios escucha y responde hoy. Ese mismo Dios anhela derramar fuego sobre tu vida, sobre tu iglesia, sobre tu nación. Pero Él espera por tu hambre, por tu entrega, por tu oración desesperada y persistente. La oración es el canal, el derramamiento es la respuesta. Para más sobre la oración, únete a la cima de la fe. El quinto paso vital es la obediencia sin cuestionamientos, esa respuesta inmediata de un corazón rendido y moldeable. El Espíritu Santo es dado a aquellos que le obedecen, como lo afirma Hechos, capítulo 5, versículo 32. Él no llena a los rebeldes. Él no capacita a los desobedientes, a aquellos que persistentemente hacen su propia voluntad por encima de la divina. Él no se manifiesta en plenitud en la vida de quien vive en rebeldía abierta o encubierta. Cuando sientas el susurro dulce y claro del Espíritu en tu corazón, esa convicción nítida, esa dirección específica para tu vida, obedece inmediatamente. No pospongas la acción, no racionalices la orden divina, no dudes ni pidas una segunda señal. La obediencia es la prueba irrefutable de tu amor por Dios y de tu confianza inquebrantable en Él.
Y la obediencia abre de par en par las compuertas del cielo para un derramamiento aún mayor del Espíritu, para una unción más profunda que te capacitará para mayores obras. Por el contrario, la desobediencia cierra las compuertas, apaga el fuego espiritual y estanca el flujo de la vida divina en ti. El sexto y último paso es la palabra de Dios como combustible inagotable, el espejo que revela y la espada que corta. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas, de relatos históricos o de poesía. Es la espada afilada del Espíritu. Es el alimento vital para tu alma. Es el mapa infalible que te guía en medio de la oscuridad. Es el agua que te purifica de toda impureza. Es el fuego consumidor que te refina y te moldea. Sumérgete profundamente en la palabra. No te limites a leerla de forma superficial, sino medita en ella, mastícala espiritualmente, internalízala en lo más profundo de tu ser. Permite que lave tu mente de pensamientos negativos y mundanos, que purifique tu corazón de toda iniquidad, que alimente tu fe hasta hacerla inquebrantable. Deja que exponga tu pecado oculto, que revele la voluntad perfecta de Dios para tu vida. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios caminan de la mano, son inseparables. Cuanto más te satures de la palabra, más sensible y lleno estarás del Espíritu. El Espíritu Santo opera poderosamente a través de la palabra escrita y revelada de Dios. No pienses que estas son meras palabras, una teoría vacía y sin fundamento. La historia sagrada, la inquebrantable palabra de Dios, gritan a viva voz la verdad irrefutable de estas promesas divinas. Mira los registros sagrados, contempla el poder sobrenatural en acción. Piensa nuevamente en el día de Pentecostés. No fue un evento aislado o un accidente fortuito. Fue el resultado directo de la perseverancia en la búsqueda, de la oración ferviente y de la obediencia incondicional. Hombres y mujeres que, antes de ese día, estaban atemorizados y escondidos por miedo, fueron llenos del Espíritu Santo y se transformaron en seres imparables, audaces, intrépidos. Ellos no tenían seminarios teológicos avanzados, no disponían de grandes edificios lujosos, no contaban con redes sociales o tecnología de punta. Tenían lo más valioso, el poder de Dios manifestado en sus vidas. Piensa en Felipe en Samaria, apenas un diácono, un hombre que en un principio servía mesas, pero estaba tan lleno del Espíritu que los espíritus inmundos salían de muchos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados milagrosamente, como está escrito en Hechos, capítulo 8, versículo 7. Una ciudad entera fue impactada y transformada por la vida y el ministerio de un hombre común, pero completamente lleno del Espíritu. Milagros asombrosos y salvación genuina siguieron a su predicación, no por su elocuencia humana, sino por el poder divino que fluía a través de él. Piensa en Pablo y Silas, en la oscura y fría prisión de Filipos, un relato registrado en Hechos, capítulo 16. Presos, azotados brutalmente, encadenados en una mazmorra húmeda y pestilente. Pero a medianoche, en lugar de lamentarse y quejarse de su injusta situación, oraban y cantaban himnos a Dios con una alegría sobrenatural. ¿Y qué sucedió? Un gran terremoto sacudió los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y las cadenas de todos los presos se soltaron. Y el carcelero, aterrado por el evento milagroso, fue salvo con toda su casa. ¿Qué causó este extraordinario suceso? El poder del Espíritu Santo, liberado a través de la oración y la alabanza de hombres llenos de Dios. ¿Dónde se encuentra ese poder en nuestras prisiones hoy, en nuestras circunstancias más adversas? Piensa en Pedro y Juan delante del Sanedrín, como leemos en Hechos, capítulo 4. Amenazados, prohibidos de predicar en el nombre de Jesús, pero llenos del Espíritu, respondieron con una audacia asombrosa. Juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de ser soltados, oraron por más audacia, y el lugar donde estaban reunidos tembló.
y fueron nuevamente llenos del Espíritu Santo, y anunciaban con denuedo la palabra de Dios. La cima de la fe es la fuente para esta audacia. ¿Dónde se encuentra esa audacia inquebrantable en nuestros púlpitos de hoy, en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo? Y el impactante incidente de Ananías y Zafira en Hechos, capítulo 5. La presencia del Espíritu Santo era tan real y tangible, la convicción del pecado tan palpable, la santidad de Dios tan visible, que el pecado dentro de la comunidad era expuesto y tratado con una severidad divina asombrosa. Esto generó un temor reverente y un respeto profundo por Dios en toda la iglesia y en todos los que escuchaban acerca de estos eventos. ¿Dónde se encuentra ese temor reverente hoy en día? ¿Dónde está esa conciencia aguda de la santidad de Dios en nuestras iglesias? Esa convicción de que el pecado es abominable a sus ojos y que traerá consecuencias terribles y justas. Hermano, hermana, ese poder no quedó relegado al pasado. El Dios de Elías, de Pedro, de Pablo, es el mismo Dios inmutable que te llama hoy con una urgencia celestial. Y cuando el Espíritu Santo te llene por completo, cuando el fuego consumidor de su presencia descienda sobre ti, tu vida no será jamás la misma. Es humanamente imposible que permanezcas igual. La mediocridad espiritual desaparecerá como el rocío ante el sol. La apatía que te ha paralizado será incinerada por la llama divina. Tendrás poder para testificar de Cristo con una convicción que no tenías antes. Ya no te avergonzarás del Evangelio transformador. Tus palabras tendrán peso, autoridad y una unción que romperá yugos. Tus acciones tendrán un impacto innegable en tu entorno. Serás una testigo viva de Cristo, no solo con palabras repetidas y memorizadas, sino con una vida que brilla intensamente en medio de la oscuridad circundante, una luz que atraerá a las personas hacia la verdadera luz del Salvador. Tendrás discernimiento espiritual agudo. El Espíritu Santo te revelará la verdad oculta, te expondrá el engaño sutil y te mostrará la voluntad perfecta de Dios para tu vida y para las circunstancias que te rodean. Verás más allá de la superficie, más allá de lo que tus ojos naturales pueden percibir. Escucharás la voz clara del Espíritu, guiando cada uno de tus pasos con sabiduría divina. Tendrás una osadía santa. El miedo será expulsado de tu corazón. La timidez que te cohibía será desterrada para siempre. Enfrentarás al enemigo de frente sin vacilar. Hablarás la verdad sin dudar. Defenderás la justicia divina sin temor a las consecuencias o al rechazo de los hombres. Tendrás una santidad práctica que se manifestará en tu vida cotidiana. El Espíritu Santo te capacitará de manera sobrenatural para vencer el pecado que antes te esclavizaba, para vivir en pureza y rectitud, para reflejar la imagen de Cristo en cada aspecto de tu carácter. Él te hará amar la santidad con una pasión renovada y aborrecer el pecado con un odio santo. Tendrás un fruto abundante, ese fruto del Espíritu descrito en Gálatas 5, 22-23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas virtudes florecerán en tu vida, no por esfuerzo propio, sino como resultado directo de la presencia transformadora de su Espíritu. Serás un árbol fructífero, no una rama seca y estéril. Tendrás dones para el servicio a los demás. El Espíritu Santo distribuye dones sobrenaturales para el servicio y la edificación del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Dones como milagros, sanidades divinas, profecía, palabra de ciencia, fe sobrenatural, lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus. Estos dones son para hoy, son para la iglesia actual, son para aquellos que están llenos de su Espíritu, dispuestos a ser usados por Dios para su gloria inmensurable. Lo que nos falta no es una nueva revelación teológica, no es un nuevo método ingenioso, no es un nuevo plan de 5 años para el crecimiento de la iglesia. Lo que nos falta es una nueva revolución interna en nuestros corazones. Lo que nos falta no es más información teológica acumulada,
sino más transformación real por el poder inigualable del Espíritu Santo. Lo que nos falta no es una agenda eclesiástica llena de actividades, sino un altar de sacrificio donde nos entreguemos por completo. Amigo, hermana, hermano en Cristo, nos encontramos en una encrucijada crucial, un punto de inflexión decisivo para tu existencia. La elección recae enteramente sobre ti, y la eternidad misma aguarda tu decisión. Continuarás arrastrándote en la mediocridad espiritual, satisfecho con una vida cristiana nominal, desprovista de pasión, sin poder genuino, sin un impacto real en el mundo que te rodea. Continuarás siendo un vaso agrietado, perdiendo el agua viva que se te ha ofrecido, en lugar de transformarte en un río desbordante de la presencia de Dios que refresca a todo lo que toca. ¿O vas a clamar a Dios con el hambre desesperada de un náufrago buscando tierra firme, con la sed ardiente de un hombre en el desierto implorando por agua, con la agonía de un moribundo clamando por vida y aire? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la muerte al yo, el precio de la crucifixión de tu ego, el precio del quebrantamiento humilde ante el trono de Dios, el precio de la oración agonizante que te roba el sueño y te impulsa a buscar la faz de Dios hasta encontrarla, el precio de la obediencia radical que te llevará a lugares y situaciones que nunca imaginaste, pero donde su gloria se manifestará? Recuerda las palabras premonitorias del gigante espiritual A.W. Tozer. Dios no le habla al hombre que tiene todo planeado. Dios habla, Dios llena, Dios usa al hombre que se vacía para ser lleno de Él. Él no puede llenar lo que ya está lleno de sí mismo. Él no puede usar lo que no está completamente rendido a su voluntad. Basta de excusas, basta de cobardía, basta de esa tibieza espiritual que Dios mismo vomita de su boca. El tiempo es corto, los días son malos, la mies es mucha, y, tristemente, los obreros son pocos y débiles. Dios está buscando con una pasión ardiente a hombres y mujeres dispuestos a ser consumidos por el fuego de su espíritu. Está buscando vasos vacíos, limpios, quebrantados y completamente disponibles para que Él pueda derramar su gloria, su poder, su presencia en plenitud. Él quiere que tú desbordes de Él para un mundo que se encuentra sediento y anhelante. ¿Cuál será tu respuesta en este momento crucial? No te engañes, por favor. No hay término medio en el camino de la fe con el Espíritu Santo. O estás lleno o estás vacío. O estás en el fuego o estás tibio. Te desafío en este exacto momento, donde quiera que te encuentres, a cerrar tus ojos, humillarte delante de Dios, derramar tu corazón y clamar con todo tu ser, con la intensidad que solo el Espíritu puede generar. Oh Dios, que el fuego del Espíritu me consuma. Repite conmigo, dilo en voz alta con fervor, con lágrimas si éstas vienen a tus ojos. Escribe en los comentarios para que tu declaración sea un testimonio público de tu hambre espiritual. Que esa frase sea el grito de tu alma, el lamento que se transforma en oración, el clamor que no cesa. Que el fuego del Espíritu me consuma. Deja que esa frase resuene en tu corazón hasta que se convierta en una oración constante, un anhelo insaciable, la pasión ineludible de tu vida. Búscalo, búscalo como nunca has buscado nada en la vida. Entrégate como nunca te has entregado antes. Arrepiéntete como nunca te has arrepentido. Ve a tu cuarto, a tu lugar secreto de oración, y no salgas de ahí hasta que Dios mismo te encuentre y te llene. Y cuando el fuego descienda, que descenderá sobre los que buscan con un corazón sincero, quebrantado y hambriento, no serás el mismo. Tu familia no será la misma. Tu iglesia no será la misma. El mundo a tu alrededor sentirá el impacto innegable de la gloria de Dios que ahora habita en ti y desborda de ti. Ama al Señor con todo tu corazón. Busca su rostro con una pasión indomable y sé lleno, desbordante de todo el poder del Espíritu Santo. El tiempo es ahora, la hora es esta. El reino de Dios urge. No te pierdas ningún contenido transformador, suscríbete a la cima de la fe y prepárate para un despertar sin precedentes. Hasta la próxima, guerreros de la fe.